El favor divino del Señor nos llevó y nos sigue llevando a una travesía. Estamos llegando ya al capítulo número 10 del libro de Hebreos. Ya hace unos buenos meses que venimos estudiando por la gracia del Señor este libro que tiene tanta riqueza tipológica, que tiene una presentación tan clara del Señor Jesucristo que no hay que rebuscarse, y que nos alimenta y que nos muestra cómo el creyente tiene que perseverar a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros. Eso básicamente es uno de los puntos que trata el libro del escritor a los Hebreos. Y hoy, hermanos, lo que vamos a tratar es Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 10. Y quiero leerles a ustedes lo que dice la palabra del Señor en ese pasaje. Dice, pues, en la versión de la Biblia de las Américas, Hebreos 10, 1 al 10, dice, pues, ya que la ley no solo tiene la sombra de los bienes futuros, o sea, ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos, y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Esa, hermano, es la palabra del Señor en este pasaje que no sé, es como que añade azúcar directamente a las venas espirituales de los creyentes. ¿Por qué? Porque nos presenta al Hijo encarnado. Y ese es parte del título de este sermón. El Hijo encarnado, obediente hasta la sangre. El Hijo encarnado, obediente hasta la sangre. Imagínense lo siguiente, qué triste vivir en una cárcel. Una de las privaciones más grandes que el ser humano puede padecer es ser privado de su libertad. Se le pueden despojar de sus bienes, pero no importa, si es que la persona está libre, puede hacer absolutamente dentro del marco de la ley lo que quiera. Pero ¿qué pasa si a la persona se le quita la libertad? Detrás de esos barrotes se va a sentir asfixiada. Ahora, imagínense lo siguiente, estar en una cárcel y estar 364 días preso y una vez al año salir afuera a tomar un poco de aire. ¡Qué gusto! Pero ¿qué pasa si tenés que entrar otra vez 364 días a la cárcel nuevamente y esperar ese un día? ¿Ven que no se experimenta una verdadera libertad sino solamente en un momento determinado? Y ahí uno en esa cárcel puede decir,
si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto. Y tenés 364 días como para reflexionar otra vez que tu libertad está bastante restringida. Ahora, durante siglos sabe que el pueblo de Dios ofrecía animales en expiación por el pecado, día tras día y año tras año. Humo, sangre, incienso, todo en busca de algo tan anhelado que era el perdón. Pero aún así, ¿saben qué? La culpa siempre estaba ahí, la culpa no se iba. El pecado seguía presente. Había obediencia porque Dios ordenó en su palabra en Levítico la forma en la cual se tenía que cumplir con el ritual ceremonial del Señor, conforme a lo que Él agrada. Sí había obediencia, pero no traía esperanza, porque esos sacrificios que hacían recordar el pecado. Y tampoco no es que era por falta de sinceridad de los israelitas en ofrecer el sacrificio, ni tampoco por falta de dedicación ni por falta de esfuerzo. Dios mismo había ordenado esos sacrificios del Antiguo Testamento, pero nunca fueron un fin en sí mismo, no estaban para eliminar definitivamente el pecado. Eran como señales nomás, señales de tránsito que apuntaban a un destino que era mucho más grande. Y aún con toda la solemnidad que se ofrecían esos sacrificios, ¿saben qué, hermanos? La conciencia de pecado nunca se eliminó. No podían limpiar el corazón. Y el autor de Hebreos escribe, pero con un corazón completamente encendido a cristianos, judíos que sentían el peso del rechazo, de la persecución y del aislamiento por causa de haber abrazado la fe de aquel que sí podía limpiar los pecados definitivamente. Abrazaban la fe del cristianismo y entonces tenían consecuencias. Pero Hebreos les habla con ternura, les habla con amor, con cuidado y con un sentido de urgencia. Les dice, no retrocedan, no regresen a lo que simplemente era una figura y nada más. No regresen ahí. En Cristo ustedes ya recibieron la realidad. No vuelvan a las sombras cuando caminan a la luz del cumplimiento de esas sombras. Si es que vos le ves a tu esposo y ves la sombra de él en la pared, ¿te vas a ir a abrazarle a la sombra teniéndole a tu esposo ahí? No, no tiene un solo gramo de sentido. Y ahora llevando el plano de la salvación y de la redención y de la devoción y del acercamiento íntimo al Señor, ¿qué sentido tiene volver a una figura cuando tenés la realidad plena de todas las cosas? Eso es lo que el autor a los hebreos quería que su audiencia original entienda, para que no se estén perdiendo como se estaban perdiendo muchos que dejaban de congregarse, que volvían a los sacrificios, que volvían al templo, teniendo ya al gran Salvador. Y entonces, en este viaje argumentativo que hace el autor a los hebreos, llegamos al capítulo 10, donde el argumento alcanza un punto muy elevado. Cristo no solo es un sacerdote y mediador, Él es el sacrificio perfecto. O sea que ya no era necesario repetir ya esos sacrificios del antiguo que eran figura nomás, sino que ya tenían ahí lo pleno. Lo que los antiguos sacrificios no podían lograr, ¿quién lo logró? El Señor Jesucristo, mediante su obediencia total. Donde la ley señalaba el pecado, Él quitó el pecado. Donde los rituales recordaban la culpa, Él ofreció un perdón totalmente verdadero y gratuito y eficiente. Toda la carta de Hebreos tiene una insistencia demasiado clara, hermanos. Cristo no es que es una extensión nomás, no es que es un adicional, por así decirlo, una adenda nomás, un aditivo nomás a lo que ya se tenía, como una historia aparte, sino que Cristo
es el cumplimiento total del Antiguo Testamento. Moisés, Aarón, el templo, los pactos, todo apunta a él. Y cuando entendemos esto, vemos que el Antiguo Testamento no es un conjunto nomás así de historias, sino es un gran anuncio donde dice que el gran Salvador y Rey eterno y sacerdote perfecto y profeta eterno viene. Y nosotros hoy decimos, el gran sacerdote y Rey eterno y profeta eterno y perfecto vino. Y cuando Él viene, todo lo anterior encuentra sus sentidos. Hebreo no es solamente una carta profunda llena de teología y teología bíblica y sistemática. No, no es simplemente una carta profunda, es un llamado a que vos, creyente, y a que la audiencia original puedan realmente, así como cantamos hoy, ver la belleza y la suficiencia de Cristo. Eso es lo que busca la epístola a los hebreos. Y como diría Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando somos satisfechos en Él. Y no hay mayor satisfacción, mayor plenitud y mayor disfrute que saber que Cristo cumplió todo ya por nosotros. Y la enseñanza de este precioso texto la podemos resumir en 3 encabezados. Número 1, obediencia sin poder esperanzador. Versículo 1 al 4, obediencia sin poder esperanzador. Luego, el encabezado número 2, obediencia con poder esperanzador. Y número 3, obediencia con poder santificador. Obediencia sin poder esperanzador, obediencia con poder esperanzador y obediencia con poder santificador. Esos son los 3 encabezados. Son como 3 movimientos o estaciones que nos llevan a la mina de oro del versículo 10 que vamos a encontrar al final de esta travesía y que vamos a considerar uno por uno. Y ese es nuestro primer encabezado. ¿Se acuerda? Obediencia sin poder esperanzador. Dice el versículo 1, porque la ley teniendo solo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de las cosas, jamás puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El sistema de sacrificio del antiguo pacto, claro que era santo, pero no era suficiente. Y Hebreo lo llama sombra, una figura de lo que habría de venir, pero no es la realidad misma, como el ejemplo que dimos. O usted ve la sombra de su esposo, la sombra de su esposa, reflejado por algún reflector, pero ese no es su esposo ni es su esposa. Así también, estas sombras no eran la realidad misma de las cosas. Se ofrecían sacrificios continuamente, lo cual ya era una evidencia de su ineficacia. En otras palabras, si funcionó, ¿por qué repetir? Si es que tu auto se descompone y ponele, llevas hoy al taller y pasado mañana se funda otra vez supuestamente el mismo problema por el cual vos metiste en el taller. ¿Qué significa? Que no funcionó. Entonces por eso lleva otra vez. Y si pasado mañana pasa lo mismo y tenés que llevar otra vez al taller, quiere decir que no arregló definitivamente el problema. Entonces, si esos sacrificios eran una solución definitiva, entonces no se tenían que haber repetido tantas veces como lo hacían. Y esa es la lógica del versículo 2, porque dice, de otra manera, no habrían dejado de ofrecerse, ya que los que rinden culto, purificado una vez, no tendrían más ya conciencia de pecados. Es decir,
Si esos sacrificios definitivamente purificaban el corazón y limpiaban, ¿por qué tendrían que repetirse? Y ¿saben qué? Lo triste es que en lugar de limpiar el pecado, lo que hacían era recordar el pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, dice Hebreos 3 al 4. Ahora, no toda obediencia es salvadora. Cumplir rituales o cumplir normas como un soldadito sin un corazón regenerado, ¿sabe qué es eso? Eso es obediencia vacía. Y el pecado, hermano, no se elimina con repetición de rituales, sino únicamente con redención. Ese poder de redención que solamente está en la persona de Cristo. Esa obediencia ritual sin regeneración puede engañar el alma porque se siente ocupada en las cosas de Dios, pero ¿saben qué? Sigue esclava del pecado. Las formas externas pueden por poco tiempo nomás tranquilizar, pero no pueden dar una paz verdadera y profunda. Es como lavar el rostro, pero el corazón está completamente en tinieblas. La religión vacía deja completamente intacta ahí la culpa. Se puede cambiar el calendario, el lenguaje, la vestimenta, pero no transforma el corazón. Puede hacernos sentir piadoso por fuera, pero por dentro seguir completamente atados al pecado con una cadena. A veces nuestra rutina religiosa puede estar funcionando como una máscara que oculta el verdadero estado del alma, ocupado en cosas de Dios, pero distantes de Dios mismo. Por eso el autor a los Hebreos no escribe como simplemente ahí un académico nomás en un escritorio, sino como un pastor que, que está con un corazón angustiadísimo, como si fuese quizás un padre que le ve en peligro a su hijo, suplicando con urgencia que no se regrese a una obediencia sin poder, a una piedad sin esperanza. Cristo no es que viene a mantener un sistema que no podía salvar. No descendió del cielo Él para reforzar nomás esos rituales del Antiguo Testamento. Él vino para cortar cadenas desde adentro. Esas cadenas que te atan a un pasado que no perdona, a una conciencia que no descansa, a una culpa que no se borra con rituales, como un cántaro roto que nunca se llena. De eso el Señor vino a rescatar a los suyos. Y qué bueno que donde todos nosotros desobedecimos, Él obedeció. Donde se ofrecían cosas externas, Él se ofreció a sí mismo. Qué bueno, hermano, que su obediencia, la obediencia de Cristo, fue total, concreta, con cuerpo y con sangre, y terminó en una cruz real, en un sufrimiento real, por pecadores reales, como vos y como yo y como vos. Y cuando tus emociones tambalean, su cruz no se mueve. Por eso no pongas tu esperanza en rituales externos, ni siquiera en esos que podés llamar logros espirituales, ni en tu constancia devocional, ni en todos tus compromisos religiosos. Poné tu confianza plenamente en Cristo porque sabes que Él ya lo hizo todo y de una vez y para siempre. Y entonces el autor nos lleva al contraste glorioso, la obediencia viva, poderosa y encarnada del Hijo. Y ese es nuestro segundo encabezado. Obediencia con poder esperanzador. Y que va desde los versículos 5 al 9. Y damos qué dice. ¿Qué dice el Espíritu Santo en esta porción? Dice, por eso, al entrar Él
en el mundo. Dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10, 5 al 7. Acá, hermano, el texto nos está dando un giro más que glorioso, porque el autor está citando la propia escritura para justificar este argumento. Cita el Salmo 46, 8, pero curiosamente no desde el hebreo tradicional, que se conoce como texto masorético. Hebreo tradición. A los efectos del sermón, hebreo tradición. Sino que cita el Salmo desde la Septuaginta. Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La traducción del hebreo al griego. En otras palabras, no usa el hebreo tradicional, usa la versión griega. Y esta traducción era usada por muchos judíos en la dispersión. Se conoce también como la diáspora. Pero vamos a dejarle de la dispersión, es decir, los que vivían lejos de su tierra después de haber sido dispersados por distintas regiones y por distintas circunstancias, exilio, guerras, persecuciones. Bueno, dicho esto, en el texto hebreo dice, o la versión masorética, dice, has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. Eso dice en la versión hebrea. ¿Una imagen de qué? De obediencia voluntaria, como un siervo atento. Pero la versión griega, es decir, la Septuaginta dice, un cuerpo me preparaste. Eso es un error. Has abierto mis oídos, un cuerpo me preparaste. No es un error. Es una interpretación inspirada que apunta a la encarnación. El mejor teólogo de la historia, el Espíritu Santo, interpreta el Salmo cristológicamente apuntando a la humanidad del Redentor, al Dios que se hizo carne. Y ambos textos no se contradicen, sino que se complementan. Un oído abierto, ¿qué implica? Un cuerpo dispuesto. Lo que en el Antiguo Testamento era una metáfora de obediencia, es decir, una figura literaria que transmite un mensaje de obediencia, en Cristo se convierte en una realidad encarnada, a tal punto de que algunos estudiosos ven esto como una conexión con Éxodo 21:6, donde el siervo que decide quedarse o permanecer voluntariamente con su amo, se perforaba la oreja como señal de obediencia perpetua. Has abierto mis oídos. Y la idea es que el cuerpo está preparado para obedecer. Es completamente, ¿ven cómo cierra el círculo, cómo se complementan y apuntan hacia el mismo sentido? Y no es cualquier obediencia, porque después, en el versículo 7, se muestra el carácter de esa obediencia. Dice, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Esa es una voluntad consciente, deseada, entregada del Hijo Eterno que se hizo carne. Cristo no vino a ofrecer algo más, sino a ofrecerse a Él como sacrificio final y obediente. Y en los versículos 8 y 9 el autor explica esa situación. Después de decir arriba, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Cristo está quitando lo primero, el sistema religioso antiguo,
para establecer lo segundo, el nuevo pacto, el pacto de gracia. Él cumplió perfectamente la voluntad del Padre, cumplió perfectamente la ley y con su sangre estableció el nuevo pacto. Y Él no es que mejora o repara el antiguo pacto, Él lo cumple y lo deja atrás. Su obediencia es el nuevo camino. Su cuerpo es el nuevo templo. Su sacrificio es el acceso definitivo a Dios. Y esto, ¿saben que pareciera, y de hecho es un análisis? Esto, esto de hecho es una meditación que tiene que ver con realidades muy profundas, pero esto cambia muchas cosas, es una verdad muy transformadora, porque esto cambia nuestra perspectiva de la obediencia, porque no se trata con cumplir reglas nomás para agradar a Dios y punto, sino de vivir como una respuesta a una obediencia perfecta que fue ya ofrecida a favor nuestro. Jesús no vino a enseñarnos a sacrificarnos mejor, sino que vino a salvarnos por su sacrificio perfecto y pleno. En tu lucha diaria con el pecado, no vaya que nada a pelear como quien intenta ganar algo, sino como quien ya lo ha recibido todo en Cristo. No vayas a obedecer por miedo, obedecer por gratitud. El cuerpo de Cristo fue preparado, su vida fue entregada, su cruz fue levantada por vos. Y si su cuerpo fue preparado, ¿qué significa eso para el tuyo? Significa que tus manos, tus ojos, tu boca, tu tiempo, tu sexualidad, tu energía y tus decisiones ya no te pertenecen. Él se encarnó para redimir cada parte de nuestra humanidad. Entonces, no uses tu cuerpo para lo que Él vino a destruir. Usa tu cuerpo como un instrumento de justicia, como templo donde la obediencia es respuesta de amor. Y a lo mejor muchos se puedan sentir abatidos por alguna caída, por algún pecado que se repite y se repite. Pero recordad esto, la obediencia de Cristo nunca se quebró. La obediencia de Él sigue firme, su perfección te cubre y eso no te da permiso para pecar, sino poder para levantarte. El Espíritu Santo ahora habita en vos, no estás solo en la lucha contra el pecado. Mira la cruz, mira el cuerpo del Cordero colgado entre el cielo y la tierra y escucha el eco de sus palabras. He aquí, yo he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Esa voluntad incluyó salvarte. Entonces ahora, como alguien que ha sido amado con esa clase de amor, obedece no para ganarte nada, sino porque ya fuiste ganado absolutamente por completo. Él tuvo un cuerpo traspasado para que yo tenga un cuerpo glorificado. Él sufrió en un cuerpo quebrantado para que yo viva en un cuerpo restaurado. Él fue colgado en un cuerpo despreciado para que yo sea recibido en un cuerpo adoptado. Él bajó a la tumba en un cuerpo sepultado para que yo me levante en un cuerpo resucitado. Él habitó en un cuerpo humillado para que yo reciba un cuerpo exaltado. Él llevó un cuerpo doliente para que yo disfrute de un cuerpo sin sufrimiento en la eternidad. Él vivió en un cuerpo obediente hasta la muerte para que yo camine en un cuerpo obediente hasta la eternidad. Y para cerrar esta magnífica porción sobre la obra de Cristo, el autor nos presenta una frase que lo resume todo. Ya no habla del sistema religioso antiguo, ni del cambio entre lo viejo y lo nuevo. Ahora nos coloca frente a una mina de oro, al resultado glorioso y permanente de la obediencia del Hijo, una santidad verdadera, lograda y segura. Y ese es nuestro tercer y último encabezado, obediencia
con poder santificador. Por esta voluntad hemos sido santificados, dice Hebreos 10:10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Una declaración muy corta, ¿verdad? Pero es como un arsenal, como un depósito lleno de lingotes de oro teológico. El autor no dice que podríamos ser santificados ni que seremos santificados si hacemos lo suficiente. Dice que ya hemos sido santificados. Y los estudiosos dicen que el verbo griego está en tiempo perfecto, lo que indica una acción pasada, pero con resultados permanentes. Fuimos apartados para Dios y eso no cambia. ¿Y cómo ocurrió eso? Por la voluntad de Dios, esa voluntad que Cristo vino a cumplir. Y lo hizo no con palabras solamente, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, como dice el versículo. El Hijo Eterno se hizo carne, vivió perfectamente y se entregó por nosotros. Su cuerpo, su humanidad entera fue presentado como ese sacrificio definitivo para aplacar la ira de Dios que estaba completamente apuntando hacia nosotros, pero fue completamente apuntada y dirigida y absorbida por Él. Y fue una vez y para siempre. Esta expresión es prácticamente incansable en el libro de Hebreos, una vez y para siempre, varias veces en hebreo para destacar la diferencia radical en el antiguo sistema, que montones y montones y montones de animales eran ofrecidos varias veces. Pero la obra de Cristo fue una vez y para siempre, porque Él dijo, consumado es. Lo que antes se repetía sin cesar, ahora se cumplió para siempre. Nada más se necesita, nada más que añadir. Qué bueno saber que ya lo tenemos todo en Él. Y el pecado y la conciencia del pecado que era recordada por estos animales puede hacer que te sientas lejos. Luchando con tus caídas, con tus dudas o con ese sentimiento de suciedad y de indignidad. Pero este versículo no está anclado en tus emociones, está anclado en lo que Cristo hizo. Tu santificación no depende de lo fuerte que sea tu fe, sino de lo perfecta que fue la obediencia de Cristo. Esto no significa que la santidad diaria no importa. Al contrario, porque ya hemos sido santificados, podemos vivir en obediencia con gozo. Ahora, hermanos, este texto es posicional. ¿Qué significa posicional? Significa el estado que Cristo logró a favor de los suyos delante de Dios. Hay una santificación inicial cuando Jesús te salva y te limpia. Esa es la santificación inicial, pero también hay una santificación progresiva que brota como consecuencia de estar unidos a Cristo en esa santificación inicial. Como dijo alguien, no obedecemos para ser amados, obedecemos porque ya somos profundamente amados y aceptados. Así que caminar con gratitud, vivir con propósito, usar tu vida como una respuesta de oración. Cristo ya te hizo suyo. Y si Él te apartó para Dios, entonces cada parte, cada área de tu vida está llamada a reflejarlo. Tus palabras, tus decisiones, tus pensamientos. La obediencia con poder santificador comienza en Cristo y termina en Cristo. Y aunque hoy vivimos entre luchas, caídas, y después el creyente se vuelve a levantar y muy probablemente vuelve otra vez a tropezar. Este versículo nos recuerda que la historia no termina aquí.
nos da fuerza para sobreponernos al pecado y seguir avanzando. Si Cristo ya nos hizo santificados por su obra, por su ofrenda, entonces nosotros esperamos el día en que esa santificación va a ser completa y va a ser visible. Un día donde no solo viviremos sin pecado, sino que vamos a ver al santificador cara a cara. Esta es la esperanza escatológica de Hebreos. Escatológica significa mirar hacia adelante, los últimos tiempos, las últimas cosas. La obra que comenzó en nosotros va a ser perfeccionada, hermanos, porque aquel que se ofreció una vez y para siempre volverá una vez más, no para sufrir, sino para reinar con su pueblo verdaderamente santificado para siempre, porque como dice Hebreos 12:12, por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Esta esperanza futura no significa que vamos a quedarnos de brazos cruzados. Al contrario, es un motivo para seguir adelante, para animarnos de nuevo, para dejar que Dios nos renueve por dentro. Nos invita a levantarnos, a perseverar con firmeza, sabiendo que nuestra santificación no es una lucha en la que estamos solos en la oscuridad, sino una obra iniciada por Cristo, sostenida por su Espíritu y culminada en su gloriosa venida que ya está escrita y ya viene. Qué conjunto de esperanzas tan gloriosas. Pero aquel que no está en Cristo no tiene estas esperanzas. Aquel que está, sin Cristo no tiene estas esperanzas. Está completamente lejos de tener alguna en este mundo. Aquel que no tiene a Cristo, a pesar de que tenga absolutamente todo, no tiene absolutamente nada. Y en Cristo, el que tiene a Cristo, la redención en Cristo, aunque no tenga nada, tiene absolutamente todo en esta vida y en la otra. Estar sin Cristo es tener una sentencia condenatoria para toda la eternidad. Qué triste realidad. Estar sin Cristo es tener la conciencia de pecado ahora. Y qué mal si es que ya la conciencia está completamente entumecida y cauterizada. Pero lo triste también es que a pesar de que muchos no creyentes no tengan aquí libertad, tampoco la tendrán más allá, sino que sus pecados les van a seguir como el pecado, como el gusano que nunca muere. Porque ese recordatorio del gusano, de la conciencia, les va a seguir para siempre. Y va a haber el crujir de dientes y su tormento subirá por los siglos de los siglos. Qué fuerte escenario pensar en estar sin Cristo. Pero si alguno aquí que está sin Cristo ha oído esta palabra y ve que en Cristo hay un gran Salvador, le digo, arrepiéntete de tus pecados y cree en este glorioso y precioso Salvador. Hay salvación disponible para todo aquel que cree. Hay redención en Él. Hay esperanza en Cristo. Hay un gran anuncio de una restauración total. Y hoy, si crees, es día de salvación en Cristo Jesús. El que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Arrepiéntete y cree. Amén. Nos ponemos de pie, hermanas.